vamos a trabajar sobre qué son los procesadores de textos destinados a celulares o a computadoras, cuál es su función y cuáles son los principales. Comencemos. Un procesador de texto es un programa o aplicación para crear documentos de texto. A ese texto nosotros le podemos dar formato. Eso significa que lo podemos editar. Podemos elegir el tipo de letra, el tamaño, elegir un tamaño para el título, otro para el resto del texto. Podemos alinear el texto si queremos que el texto figure en el centro, o más a la izquierda o más a la derecha. Utilizar las sangrías, incluir números de páginas. Los procesadores nos permiten, además, insertar imágenes y gráficos. Incluyen corrector de ortografía. Si escribo mal una palabra, la va a subrayar para que la corrijamos. Una función interesante que tienen algunos procesadores es poder realizar trabajos colaborativos. ¿Qué es un trabajo colaborativo? Es un trabajo en línea, necesitamos acceso a internet. Si hay dos personas que tienen el mismo procesador, ambas van a poder escribir en la misma hoja, pero cada una desde su casa. Hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Por qué es importante el optar por un procesador? Porque en los estudios superiores, en la universidad, en los terciarios, el procesador suplantó el cuaderno de apuntes. Su uso es obligatorio para la entrega de los trabajos prácticos en los estudios superiores. Por eso es tan importante. Acá tenemos una variedad de procesadores. Hay muchísimos más. Microsoft Word, WordPad, OpenOffice o documentos Google. Cualquiera de estas opciones que elijamos, vamos a tener un procesador con las mismas funciones. A lo sumo nos cambiará de lugar las distintas opciones. Nosotros vamos a trabajar a partir de dos aplicaciones: documentos Google y Word. La principal diferencia radica en que el primero necesita conexión a internet. Vamos a empezar con documentos de Google. Google nos da una aplicación bastante interactiva, fácil de utilizar. Damos clic en el signo más. Acá pueden ver que ya hay archivos que se utilizaron anteriormente. Y acá es donde tenemos que escribir. Esta es la hoja. En la parte inferior vamos a tener una barra de herramientas. La B negrita es justamente para hacer letras más gruesas. La de al lado es para utilizar letra cursiva, que se utiliza generalmente para citar a algún autor, citar libros, para subrayar, para el color de letra. Acá, por ejemplo, vamos a escribir trabajo práctico número 2 de prácticas del lenguaje. Cuando seleccionamos todo el texto, podemos ver que tenemos un extremo, podemos optar por ubicarlo en el centro, a un costado o al otro. Va de acuerdo a qué es lo que queremos hacer. En este caso lo vamos a dejar en el centro. También en la parte inferior vamos a tener, como les dije, la barra de herramientas que se va a extender, estilo de letras, fuentes es el tipo de letra. Generalmente, para hacer los trabajos prácticos, se pide letra Arial. Arial o Times New Roman. Vamos a trabajar con Arial. Los títulos van en tamaño 14. Y los textos del párrafo, de los siguientes párrafos, del texto principal, generalmente se escriben en texto tamaño 12. Vamos a probar a escribir las consignas. Fíjense que mientras escribimos, me lo está subrayando, porque el subrayado ya quedó activado en el título. Entonces, cuando termine de escribir, voy a tener que pintar
el texto y darle clic para desactivar el subrayado. Seleccionamos, desactivamos el subrayado. Listo. También tenemos la opción de poderle cambiar de color. De todas maneras, esta función se utiliza para casos especiales. En los trabajos prácticos, siempre se debe utilizar el color negro. Le ponemos tamaño 12 al texto. Nosotros si ponemos los dedos sobre la pantalla, como cuando aplicamos zoom a una foto, podemos acercarnos a la hoja o alejarnos. También tenemos la opción de pintar el texto, de subrayar. Pero no lo vamos a subrayar porque no está la ocasión. Vamos a escribir otra consigna más. La facilidad que tiene este tipo de procesadores es que nosotros cuando lo guardemos vamos a tener la opción de guardarlo o en el celular o subirlo a internet en una nube privada. Cuando hablamos de nube privada estamos hablando como una especie de pendrive al que solamente podemos acceder nosotros con nuestra cuenta de mail. Fíjense acá, podemos ingresar tablas, imágenes, vínculos. Vamos a intentar ingresar una foto. Yo en vez de optar por una foto que tengo en la galería de imágenes, opté por sacar la foto en el momento. Vamos a sacar una foto para agregar al texto. Seleccionamos la cámara. Si la foto quedó como nos gustó, damos OK y ya tenemos la foto dentro del procesador. Después a la foto nosotros podemos agregarle un borde, después por acá tenemos la opción de poder compartir, exportar. Compartir y exportar significa transformar el archivo en PDF y mandarlo por WhatsApp al profesor o subirlo al Classroom. Es con un solo clic. Le dimos forma al texto y ya quedó guardado. Cuando nosotros le queremos poner el nombre, en la parte superior ponemos el nombre y listo. Acá damos clic en compartir, opción Word. Es recomendable mandarlo en PDF. Versión PDF. Y ahora me va a dar las opciones, es decir, a dónde quiero mandar ese archivo. Ya lo tengo guardado en el celular, pero si lo quiero mandar por WhatsApp, ahora vamos a probar cómo funciona el procesador Word. La única diferencia está en que en este caso no voy a necesitar ni acceso a internet, sí me va a pedir que me registre, que ponga mi cuenta de mail y que ingrese una clave que me van a enviar automáticamente. Al principio tenemos la opción de elegir una carátula. De ejemplo, nosotros vamos a elegir la hoja en blanco. Fíjense que acá me pide registrarme, me registro, pongo mi correo electrónico, puse la clave y ya está. Es similar. Me aparece nuevamente la hoja para poder escribir. En la parte inferior tenemos las opciones para darle formato al texto, subrayado, colores, puedo ir cambiando de color, por ejemplo, letra negrita. Hay un montón de funciones. Centrar el texto, irse a un costado, irse hacia el otro. Funciones que también figuran en el otro procesador.
El tipo de letra. Dijimos que tenemos que elegir Arial. El tamaño de letra. Para los títulos 14 y para el texto 12. Tenemos la opción de viñetas. Podemos elegir un puntito. Los famosos ítems. O una numeración. Copiamos la consigna. Nuevamente queda activado el subrayado una vez que lo utilicé. Lo que te dé la precaución de desactivarlo o después pintarlo y quitárselo. Fíjense que en este caso me subrayó una palabra. Hay palabras, cuando la palabra está mal escrita, te la subraya con rojo. Pero no necesariamente es porque esté mal escrita. A veces ocurre que no conoce la palabra, entonces la marca como error. Vamos a guardar como. En guardar como es guardarlo en nuestro celular. En la parte de inicio podemos insertar lo que es, fíjense, revisión ortográfica. Podemos poner una imagen, un gráfico, podemos dibujar. Insertamos una foto. Tiene exactamente las mismas funciones. Lo único que nos cambia de lugar cada opción. Una opción linda que tiene Word es que yo a la imagen la puedo achicar y le puedo dar algunos efectos. Efectos de sombras para que la imagen quede más bonita. La idea de esta comparación es que ustedes puedan optar por un procesador. A veces ocurre que el celular no tiene mucha memoria. Word requiere de memoria. Pero pueden optar por otros procesadores. Las funciones son las mismas. Acá lo importante es optar por un procesador. Si pongo en este dispositivo, lo guardo en el celular. Si no, lo subo a la nube. Pero nosotros lo que vamos a probar es compartir. Compartir como PDF. Y ahí nuevamente me va a aparecer la función de mandarlo por WhatsApp. Acá tengo la profe Carla, por ejemplo. Mandarlo al Classroom. O mandarlo a algún grupo. Por ejemplo, acá aparece un grupo de WhatsApp. Y eso es todo. Es una manera distinta de armar los trabajos prácticos. De que no tener problemas con el tema de la iluminación. Con la letra. Con la foto. Y sobre todo, es más fácil perder una fotografía que perder un archivo de texto. Para finalizar, en la clase de hoy aprendimos qué es un procesador de texto, cuáles son sus características, las diferentes funciones que tienen y probamos dos aplicaciones distintas. Esperamos que toda esta información te sirva y que los próximos trabajos te animes a presentarlo empleando un procesador de texto y ya no sacándole foto a la carpeta. Otra opción posible, que no la mencionamos al principio, es utilizar el bloc de notas. Si bien no tiene tantas funciones como otros tipos de procesadores, copiando en bloc de notas uno puede pasar el texto directamente y enviarlo por mensaje de texto. Mi nombre es Emanuel González y este fue un tutorial educativo para Recreo en Acción.